Hola, muy bienvenidos mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Hoy tenemos un excelente video, tenemos grandes temas, dos hermanos en primer lugar, Jacob y Esaú, dos caracteres diferentes. Sin embargo, mucha trama, mucho engaño y Dios guiando las cosas. En segundo lugar tenemos el caminante buscando esposa, Jacob, y se para en un lugar y ve una visión, tiene un sueño, una gran escalera hacia el cielo y abierto al cielo y ángeles que suben y bajan. Dios nos enseña que hay un camino increíble, es el Mesías y esa puerta está abierta hacia Dios. En tercer lugar tenemos el engañador engañado, que sería que Jacob recibe, buscando la esposa, un maltrato, lo estafan, le cambian de mil maneras el trato para conseguirlas. Sin embargo, Dios lo prospera, grandes lecciones. Y en cuarto lugar, tenemos el tema de que él se queda pasivo aparentemente recibiendo una y otro daño y otra estafa. Esto parece no tener sentido, sin embargo sí, él sigue las órdenes de Dios, luego emprende el camino por órdenes de Dios y son grandes historias y grandes enseñanzas a continuación. Como punto número 1 tenemos la historia de Jacob y Esaú. Vamos a poner en pantalla Génesis capítulo 25, versículos 31 y 32, que dice así. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y ahora tenemos el relato y las vidas de los últimos descendientes de una inmensa línea, desde el principio de los tiempos, de grandes hombres y mujeres que se pusieron de parte de Dios, que tuvieron el privilegio de representar a Dios, de elegir a Dios, de amar a Dios y poner de su parte desde el principio. Por ejemplo, tenemos lo que es Adán, tenemos lo que es Set, Enoc, tenemos Noé. Luego, por ejemplo, seguimos con el tema de su hijo, Sem, y Sem que habitaba en la época y en la zona de lo que era la familia de Taré, el papá de Abraham. Luego tenemos a Abraham inmenso, príncipe de Dios, realmente alguien, un hombre inmenso de fe. Y también su mujer Sara. Tenemos a su hijo Isaac, que es el papá de los dos protagonistas que tenemos hoy, Jacob y Esaú, con todas las experiencias que vivió con Abraham. Y luego tenemos la mujer, que fue la madre de estos dos personajes que tenemos hoy, que fue elegida por Dios. Increíble línea de preciosas personas, así como nosotros tenemos hoy en los antepasados, a todos aquellos que creyeron en Dios. Cuando uno cree en Dios, uno tiene de familia todas aquellas personas en la historia que siempre creyeron a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos aquí un primogénito, se llama la primogenitura, que es lo que leímos. ¿Y qué era esto? Ni es ni más ni menos que ciertas obligaciones y derechos. Primero había una bendición temporal, una bendición material, le podríamos llamar, que consistía en la doble porción de la herencia para un único hijo. Generalmente tenían muchísimos, y el resto quedaba para los demás. Entonces, a Esaú le correspondía lo principal, a Jacob un poco, y habría que ver qué más tenía, si había otros hermanos o no. ¿Y qué sucede con este tema? Básicamente la fortuna familiar pasaría a Esaú. Eso le correspondía por costumbres y todo. Y había tres grandes temas espirituales. Podemos, por ejemplo, leer eso en Génesis 17:1, cuando dice, anda delante de mí, sé perfecto, cuando habla de seré tu Dios. Es el tema de que la persona que tenía esta bendición, que era la primogenitura, era representante de Dios en la tierra. Era sacerdote de su familia, pero fundamentalmente tenía la obligación de vivir una vida en comunión con Dios. Y no solo eso, tenía la dicha de conservar, preservar, incrementar y transmitir. Estaba encargado del conocimiento de Dios. Era fundamental ese tema. Ya era esto muy importante. Como segundo lugar dice, por ejemplo, Génesis 22:18, dice, y en tus simientes serán benditas, cuando hablaba del Mesías. En la famosa promesa, y para eso es el linaje, de que de ese linaje iba a llegar el tema, el nacimiento del Redentor del mundo, el Mesías. El gran privilegio de que de uno mismo, de un descendiente, era un gran privilegio. Pero eso tenía naturaleza espiritual porque estaba en el futuro. Y después tenemos, por ejemplo, lo que es Génesis 17:8, cuando dice Abraham, y esto es muy importante que pongamos énfasis,
porque dice, a ti te daré. Y después habla de la tierra, ¿no? de la tierra que pisaba, por heredad perpetua. Es curioso, porque Abraham nunca tuvo ni siquiera un poco de tierra, tuvo para enterrar a su esposa, pero la cueva de Macpela, pero nada más. O sea, es evidente que hablaba de una herencia futura. De hecho, toda la Biblia habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Pedro menciona y dice, esperamos cielos nuevos y tierra nueva según las promesas. Cuando menciona las promesas, ciertamente en esa área de la Biblia está hablando de las promesas hechas a Abraham también. Entonces Abraham, por supuesto, tenía esta esperanza y esta esperanza recaía ahora en su nieto, que sería Esaú. O sea, tenía una bendición material y tenía 3 bendiciones espirituales y responsabilidades inmensas. ¿Qué sucede? Tenemos aquí 2 caracteres. Tenemos uno que era impetuoso, se movía mucho, andaba por el campo, era cazador, y otro era Jacob, que parecía un varón quieto, tranquilo, meditativo, más de casa, en el sentido de que se ocupaba de las tareas sin salir tanto hacia afuera, quizá con un carácter más sosegado. Entonces, por eso quiere decir que un carácter es mejor para Dios que otro, no, sino que es importante que sepamos que a Jacob le interesaban las cosas espirituales. De hecho, él tenía todo eso en mente tan presente, porque a él le interesaban, y ahí está el tema, a él le interesaba el tema de las bendiciones espirituales, todas esas tareas, no relacionadas con el dinero, sino las otras, las de la simiente, la de vivir una vida en comunión con Dios, la que Dios nos daría una herencia perpetua acá en la tierra. Esos eran los temas que le interesaban. ¿Cómo sabemos? Porque apenas un día se presenta y él ya lo tenía en la mente, y así como se ve qué le importaba a él, se ve qué no le importaba a Esaú. Porque Esaú llega todo cansado y le pide un poco de ese guiso de lenteja que estaba preparando. ¿Y qué sucede con Jacob? Jacob, mediante una treta, como leímos recién, le dice, cédeme tu primogenitura. Por supuesto que no se refería al tema de las bendiciones materiales. No le dice, dame las 2/3 partes de la propiedad que vas a heredar y te doy a cambio de todo eso, de esas miles de ovejas, ganados, camellos, siervos, todo. Te doy un platito de lentejas con un poco de pan. Por supuesto que no. Él estaba hablando del tema de las bendiciones espirituales. Eso estaba el foco y bien lo sabía. Lo sabía Esaú, que era alguien que estaba muy en lo material, porque él responde conforme a lo mismo y dice, yo me voy a morir, o sea, en algún momento me moriré. No está hablando de la vida que va a vivir, está hablando del futuro. Y dice, ¿de qué me servirá del futuro? Como de aquello que nunca va a poder ver porque está en el futuro. Y entonces claramente la desprecia, la cambia por un plato de lentejas. Por supuesto, aquí vemos algo importante, se llama, lo he visto mucho en un término, por ejemplo, me gustó el de Wikipedia, que dice gratificación inmediata y gratificación postergada o aplazada. ¿Qué sucede cuando alguien trabaja por lo del futuro? Por ejemplo, un cristiano tiene la vista en las cosas de Dios, en ser feliz, en vivir una vida acá con alegría. Sí, por supuesto, puede ser muy lindo vivir acá con relación a Dios. No tiene que ser una vida de privaciones únicamente y falta de sonrisas y alegrías. No, claro que no. Pero sin embargo, hay que reconocer que la mayor recompensa, porque está la eternidad, está la vida eterna, está postrarnos ante Dios, estar ver los ángeles y estar 1000 cosas del futuro, en realidad son la recompensa real. Por lo tanto, nuestra meta está puesta siempre en el futuro. Y así eran los ojos de Jacob, así deberían ser los ojos de nosotros. Aquel que solo le importa lo material y todas las cosas de esta vida únicamente, en realidad no tiene a Dios en el corazón. Ahí está el problema. No es que Dios no quiera que vivamos cosas o tengamos o aspiremos a tener cosas aquí o que nos interesen cosas de acá, sino que Dios no está en primer lugar en el corazón. Por lo tanto, en realidad te importa más cualquier cosa de aquí que Dios. Esa es la diferencia. Y entonces, bueno, llegamos al punto donde se sucede un engaño. Un poquito tiempo después, relata que entre todos, Rebeca, Jacob, los protagonistas, lo que es Esaú, lo que es Isaac, todos arman una historia en donde alguien sale a cazar. Isaac le pide que salga a cazar a Esaú. Esaú va a cazar, Rebeca estaba oyendo, lo llama a Jacob, le dice que prepare una carne, un guisado,
y que vaya y que reciba la bendición. Porque había una promesa, no hay que olvidar este asunto. Porque hay una profecía que cuando peleaban en su vientre antes de nacer, el Señor les revela, y es muy importante. Dice en el capítulo 25 que el mayor servirá al menor. Básicamente significa que el heredero de todas estas promesas, de todo este protagonismo, ni más ni menos que iba a ser el menor. Hablaba de eso, fundamentalmente. Nunca se puede haber referido a quien tenía la primogenitura como que iba a servir al otro, eso no. Entonces, estaba claro ese asunto y ellos lo sabían. Sin embargo, Isaac hacía como quizás en este aspecto no le daba importancia y mantenía su preferencia por Esaú, pero Rebeca y Jacob mismo, por eso hablaba así, tenían ese pensamiento de que él tenía que heredar esa bendición. Y van a su padre y ahí está el tema del relato que a veces parece extraño, por ejemplo, cuando dicen les lleva rápidamente un plato de lenteja y Isaac, como no veía bien ya, dice que lo quiere tocar. Y lo toca, cuando lo toca, dice que toca que es velludo. Y era lampiño Jacob. Y le habían puesto un poquito del material, de pelitos del tema de los cabritos de esa zona. En esa zona del oriente eran como la seda, muy suavecitos. Se usaban a veces como sucedáneos del cabello humano. O sea, no le ponían una carpa, una bolsa así de un cuero y para tocar, sino que eran como para un poquito de esos pelitos, como para que tuviese algo que pareciera velludo. Eso es una historia muy sencilla y no se tiene que entender mal. Y bueno, al final lo huele, los vestidos, el aroma, todo y lo bendice. Y luego Esaú, lógicamente, cuando llega, se enoja y ahí se produce una gran separación, porque a raíz de eso, luego se consuela Esaú diciendo, así que Jacob tomó mi bendición cuando muera mi padre, porque de hecho pensaba que iba a morir pronto, pero todavía le faltaban como 40 años a Isaac para morir. Pero como estaba un poquito ciego, un poquito disminuido, pensé que ya con eso ya era inminente. Y decía, apenas pase lo de mi padre, yo mataré a Jacob. Por eso Jacob luego tiene que huir, continuamos con la historia. ¿Y a qué nos viene como reflexión de este punto? Acá hay unas maniobras donde toman las cosas en sus manos. Y así no deben hacerse las cosas. Las cosas deben hacerse siempre, y uno se pregunta, ¿cómo hacer las cosas? Y Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. No hay luz en su proceder y no hay bendición de Dios, ni no hay nada que tenga que ver con lo bueno en lo que estás haciendo o pensando. Esta es un gran versículo. Por eso, cuando tengamos que hacer algo, queremos ayudar a Dios, tenemos deseos y ambiciones para con Dios, y que hay algún asunto o problema, y queremos saber cómo hacer, tiene que ser en relación, como dice el versículo, a un escrito está. Si se opone a algo que está escrito, una acción nuestra, que está permitido o prohibido o indicado, entonces, lógicamente, no tiene la bendición de Dios, como el caso que hemos leído acá de todo este engaño. Luego, con respecto a la ley de Dios, como también dice el versículo, si se opone a la ley de Dios, también está mal. Dios no necesita el pecado, la maldad en una trama, en una acción, para ayudarlo a hacer algo. Él conduce después de nuestros errores para bien, en causa, pero no necesita nuestras acciones o mal, o cualquier tipo de mal, para que algo se haga, para que se haga bien, para bendición de Dios, porque Él necesita que hagamos algo. Nunca nos va a pedir algo que esté en contra del escrito está, ni en contra de la ley de Dios. Queridos amigos, tengamos esta encuesta y obedezcamos a Dios. Esta es una pequeña pausa para indicarte que aquí abajo podés dejar un me gusta, un comentario, una opinión, saludos, y también tenés acá al costado un icono con una foto, podés hacer un clic y podés suscribirte. Que el Señor te bendiga. Como punto número 2 tenemos el tema de la escalera de Jacob. Vamos a ver para eso Génesis 28, el versículo 12, 13, algo del 14 y del 15 en pantalla. Dice así: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Algo del 14, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Algo del 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres.
Increíble por el tema de lo que era Jacob, un humilde caminante. Él no llevaba nada puesto, básicamente solo su cayado. No tenía riqueza, no llevaba nada, no llevaba regalos. Le habían mandado sus padres a tomar esposa. Ahora era el bendecido y como tal tenía que unirse con una creyente. Lo mandaron a la tierra de la familia de sus padres. Bien, él fue obediente, pero muy humilde y pobre. Y cabizbajo, salió sin nada y pensando si realmente Dios estaría con él. Y ahí está el milagro. Dios se le aparece mientras él duerme, pone una piedrita y en ese lugar cuando él duerme, Dios le muestra una visión, un sueño. Y entonces ve una escalera que va hasta el cielo y está abierto y desde allí Dios le habla. Increíble, porque Dios se acerca al hombre y le muestra que hay un camino, pero antes que nada se lo ve y se ve su nombre, Jehová dice, el Dios que se acerca, el existente, pero el Dios cercano. También como el Roy, el Dios que ve se acerca a sus criaturas para hacer algo por ellos, el que observa a sus criaturas. Es increíble porque ese caminante que estaba en medio de la nada, Dios lo estaba mirando y Dios lo asiste y se acerca y siempre responde con aquellas cosas que nos hacen falta, con aquellas dudas, aquellos temores, Dios siempre está calmando y ayudando. Y por lo tanto, Dios le está mostrando aquí que Él sí tiene las bendiciones. Es increíble también otra cosa más, porque le muestra el tema de que le dice que soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac. O sea, Dios bendice a los hijos de los que son creyentes, de los que creen en Dios. Dios bendice a los hijos. Los padres oran por sus hijos. Eso es algo increíble. Cuando se van, Dios los continúa cuidando. Nunca te olvides de eso. Por eso Dios cumple su promesa y cuida a los hijos de los creyentes. Por eso también se acerca a Jacob. Y también le muestra el tema de una escalera. El tema de la escalera es increíble porque Jesús en Juan 1:51 dice, de ahora en adelante veréis el cielo abierto, lo mismo que esta visión, y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, a través del Hijo del Hombre. Jesús es la escalera, es la unión del cielo con la tierra. Por eso los ángeles de Dios, obedeciendo a las órdenes de Dios, pueden asistirnos, traernos bendición, ayuda, consuelo, porque Dios les ordena que nos hagan eso y ellos también quieren hacerlo. Pero para que no sea injusto, tiene que haber un mérito. El mérito es del Señor Jesús, que vivió una vida santa y pudo traer esa bendición de la comunicación entre el cielo y la tierra. Es increíble. Dios hizo todo para que el ser humano tuviera acceso, porque si no, no tendríamos acceso. Es importante que sepamos que siempre tenemos acceso en cualquier momento de la vida, tenemos acceso a Dios, solo tenemos que cerrar nuestros ojos y elevar nuestra alma a Dios. Dios siempre está viendo, Dios siempre está escuchando y Dios siempre está atento al clamor de nuestro corazón. No olvidemos eso, la escalera de Jacob es la representación de la obra sagrada del Mesías. Luego también tenemos el versículo, lo que es el versículo 22 y dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto es una gran lección. Primero, porque es la segunda vez que se menciona el tema del diezmo. Se había mencionado con Abraham y ahora se menciona con lo que es Jacob. Increíble. Esto es antes de la montaña, antes del Sinaí, antes de toda la legislación que siempre decimos que las cosas son judías, como un sentido de decir que les pertenece a ellos y la obligación de hacer las cosas es para ellos. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice claramente, y de hecho es una reacción, el diezmo, una porción que le corresponde a Dios, el 10% de las ganancias, es una pequeña porción de lo que Dios nos da. Simplemente Dios lo ordena, porque eso es algo para ayudar a su obra, pero es algo de todo lo que nos da. El diezmo no es una negociación con Dios para conseguir algo, sino es una reacción de las bendiciones que tenemos. Y es increíble porque está mandado, y esto no tiene que ver con, como de vuelta decimos, con el tema de la montaña y las órdenes y todas esas cosas que creemos que fueron clavadas, como que ya nos rigen para este tiempo. Estas cosas son similares a algo también que me hace acordar. Por ejemplo, en la montaña siempre se dice que no solo lo que mencionamos recién como el diezmo, sino toda la ley de Dios fue dada en la montaña y ahora no tenemos obligación con ella. Eso no es cierto. Todo lo que venimos viendo de Génesis hasta ahora nos muestra claramente el tema de no matarás, nos muestra con todos los relatos que vimos hasta ahora el tema del no adulterio, porque trata todo esto de la poligamia y trata de todo esto incluso del maltrato.
que hay sobre tener otra mujer. También trata sobre el tema de lo que es la mentira. Increíble, trata sobre el tema del deshonrar a los padres, obedecer a los padres. También trata sobre el sábado, no nos olvidemos que ya en Génesis 2 estaba mencionado, y en Éxodo 12, bueno, un poquito más adelante, pero también previo a la montaña, Éxodo 16 quiero decir, está todo el tema de lo que es el sábado. Y así todos los demás mandamientos están, es evidente que ya se conoce la ley de Dios. De hecho, se actúa para obedecer, porque si no, no sería importante esa obediencia que se destaca. Se ve que se conoce. Por eso no nos olvidemos que dice una palabra muy increíble, a pesar de que Dios la estaba como revelando, volviendo a aclararla, volviendo a encomendarla como una renovación de la obligación, pero no iniciando la obligación, porque en el mandamiento dice, acuerde del día sábado, por ejemplo, una mención, como dando claramente a entender que ya conocíamos el tema. De hecho, todos estos capítulos que estamos viendo y los que iremos viendo hasta el día de la montaña en Éxodo 20 y la aclaración de Dios y cuando Él la da, digamos, en forma audible y la escribe, hasta ese día tenemos todos los mandamientos claramente ejemplificados en todos estos capítulos, con lo cual, ¿qué lección tenemos? Que son universales para todos los tiempos y no están, digamos, dadas para el periodo de los judíos. El periodo de los hermanos judíos no es para ellos, son universales, son para todas las edades y para todos los hijos de Dios que quieran obedecer a Dios. Esto ciertamente, ¿qué puedo decir? Es algo bueno, es algo hermoso saber que tenemos fe y tenemos también un fundamento de nuestra fe para saber por qué hacemos lo que hacemos, que las cosas que hacemos en obediencia a Dios se remontan al principio de los tiempos. Esta, querido hermano, es una gran noticia. Vamos por el punto número 3, el tema del engañador engañado, la historia del engaño que sufrió Jacob. Génesis 29, el versículo 15, 16 y 18 en pantalla. Dice así: Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Esta es una hermosa historia. Bueno, él continúa luego de la escalera ya con una sensación diferente, Jacob. Dios se le había aparecido y él ahora tenía la conciencia de la bendición, de la aprobación, de la compañía de Dios. Era importante, la sensación diferente. Sin embargo, en obediencia sigue hacia los familiares de su mamá, que estaban en Aram, y para en esa región iba a encontrar, esa era la orden, esposa, alguien que siguiera a Dios, la misma línea. El creyente con otra creyente. Esa era la idea. Sin embargo, bueno, la historia es que conoce ahí en el pozo, justo salía quien iba a ser su mujer, ¿no es cierto? Muy bonita la historia con él y con Raquel. Luego Raquel va, que es la hija de Labán, y lo llama, se encuentra finalmente con su tío. Y bueno, ahí está el relato de la historia, que de repente le dice que le ve que está unos días en su casa, de visita a su sobrino Jacob, y rápidamente ve que es un hombre capaz. Es un hombre hacendoso. Bueno, y Dios estaba con él. Eso es importante. Dios prospera las cosas que hacen sus hijos. No necesariamente tiene que ver con lo material la prosperidad, sino la prosperidad es en todo aspecto. Entonces, cuando prosperidad es en todo aspecto. Eso es importante. No lo pongamos únicamente con lo material. Y entonces, bueno, le propone, está el trato ahí en la Biblia, y bueno, y él entonces decide servir a lo que es Labán por 7 años y recibe a su hija Raquel. Sin embargo, en el día de la fiesta, la noche de bodas, recibe a la hija mayor y luego le ordena Labán y le dice, bueno, si quieres la otra, la que él quería, que era Raquel, dice, trabaja 7 años más. Increíble. Y le dice, no repudies, o sea que no la expulse, no dé por anulado el matrimonio con la hija que le habían puesto, que era la mayor, que él no había elegido. En resumen, todo un engaño. Sin embargo, vemos lo siguiente, el tema de la dote era así. ¿Por qué tenía que trabajar 7 años? Bueno, ese era un periodo, no era estándar, se acordó 7 años. El tema era porque había personas que no tenían y de repente se los probaba. Se hacía que trabajasen para el padre
y tenían, por ejemplo, un dinero acumulado, un dinero que se acumulaba por sus servicios, un bien, que luego era dada como dote para las hijas, para que se llevaran para el futuro matrimonio. Era como decir, lo que me sirves luego te lo recibes. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era también que juntasen, ¿no es cierto?, para tener una base para comenzar. Pero también era el análisis del individuo. Era para ver qué tipo de noviazgo tenían, cuál era su relación, cómo eran las cualidades del individuo. La idea de esta evaluación era doble, porque en principio era Jacob quien tenía que buscar una chica creyente. Y era esta chica, Raquel, que también tenía que evaluar. De hecho, tenían que evaluar todos a estas dos personas. Esa es la idea de noviazgo bíblica. Dos personas que están unidas en un compromiso futuro y que deben ser evaluadas entre ellas mismas y también por los demás. No es solamente noviazgo para salir y para relaciones y relaciones íntimas y todo lo demás. Esa no es la idea. Nunca fue así en la Biblia. La idea es un periodo de evaluación donde no existen las relaciones para que llegue el momento que se unen en el matrimonio y hayan pasado las pruebas y las evaluaciones. Por ejemplo, se dice que tiene que ser creyente. No es solamente que asistan a la iglesia, nada más, se sienten en el banco, canten un corito o un himno y ya está. Tiene que ver con el hecho de que ellos realmente sigan a Dios, hablen de Dios la persona, comente cosas profundas de Dios, haga cosas por los demás, que se note la vida cristiana, no solamente que esté ahí sentado ella o él en el banco, entonces automáticamente tiene derecho a unirse con lo mejor de la iglesia, sea hombre o mujer. No, esa no es la idea. La idea es la evaluación y así como aceptan, como algo está evaluado, pueden otros opinar y darte consejos y decir, no se ve bien, no es la persona adecuada para ti. Considera eso, tanto darlo al consejo como recibirlo. En la etapa de noviazgo esto es válido. El tema de la dote que sale acá es muy instructivo. Luego tenemos el tema del objetivo. El objetivo era así, Malaquías 2.15 dice que Dios quería una descendencia para Dios. El tema de los matrimonios no es solamente para el placer de ambos, que está incluida lógicamente en una etapa matrimonial, lógicamente, pero el objetivo no era que la pasen bien, que la pasen bien, que la pasen bien. La idea de la simiente de Dios siempre es conservar y luego legar el conocimiento. En este caso se decía la descendencia para Dios, Malaquías 2.15. Se refiere que se busca un creyente con otro creyente porque quieren formar un hogar donde reine Dios para que luego esos hijos sean beneficiados por eso. Es toda una idea para que perdure en el tiempo, para que Dios esté allí armonizando el hogar, llevando adelante las soluciones y la propuesta y la felicidad. Para eso es el tema de que se busca un creyente con otro creyente. Es un tema a largo plazo que Dios piensa. Por eso Dios aconseja para tu felicidad. Luego tenemos el tema del engaño. Sufrimos a veces lo mismo que hacemos. En toda la vida hacemos cosas. De hecho, podemos sufrir exactamente lo mismo y nos duele cruelmente porque sabemos que alguna vez lo hicimos. O simplemente podemos sufrir un daño que nunca hicimos de ese tipo. De la forma en que sea, cuando sufrimos algo, nos duele. Ciertamente pensamos a veces, quizás debería yo hacer algo, sí. Sí, esa es la idea, tomar las cosas por cuenta propia. Pero acá la Biblia enseña claramente que dejemos también en manos de Dios. Dios ha prometido, acuérdense, acá hemos leído claramente en estos versículos anteriores todo el video, y Jesús dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros todos los días acompañándonos. Jehová el cercano, el Roy, el que ve. Entonces Él está cercano para ayudar en nuestros problemas, para asistirnos cuando somos perjudicados. No nos arrebatemos. El dolor Dios lo conoce. No es bueno y estamos muy tristes y perjudicados. Pero dejemos todos en manos de Dios. Juntemos nuestras manos y oremos y esperemos que Él nos asista en la solución. Dios tiene la mejor solución para el asunto, aunque se vea absolutamente negro. Por eso somos cristianos, porque tenemos fe y sabemos de lo que Él es capaz. Todos estos relatos de la Biblia nos enseñan cómo Dios cuida a sus hijos. Como cuarto tema vamos a ver todo el tema del final de la historia de Jacob en lo que es Mesopotamia y lógicamente para el retorno. Vamos a ver como un punto medio Génesis 30, el versículo 26 en pantalla. Dice así,
Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Lo tomo como ejemplo este versículo, que sería un punto medio en la historia de que estamos en este cuarto punto. Ya había procreado muchos hijos. De hecho, era una hermosa historia porque Dios ya le había dado 11 de los 12 hijos que le iba a dar a Jacob. Y él lo que le está pidiendo es básicamente, quiero irme, dame mi mujer, o sea, mis mujeres serían las dos, Raquel y Lea, y los 11 hijos. ¿En qué sentido? De que él quería irse, quería desvincularse, y aparte también le correspondía la dote, que habían estado todo el tiempo sirviendo, ya eran 14 años, para comenzar su familia. Sin embargo, aquí hay un tema importante. La historia sigue, después de este versículo, en que él le pide, le ruega hasta que le concede 6 años más de trabajo, justamente para también acumular algo más. Todo el tiempo trata de engañarlo, Labán, su tío, y le cambia el salario hasta 10 veces. Pero Dios siempre guía el movimiento para que cada vez Jacob tenga más, hasta que se hace muy poderoso. Sin embargo, todo ese tiempo, ese maltrato, esa humillación, ese tratar de sacarle ventaja que hacía su tío, y él se quedaba pasivo y tranquilo. En esto hay una gran enseñanza. Y luego al final, ¿cómo termina la historia? La historia termina que ellos terminan huyendo y los alcanza su tío con toda su gente con la intención de hacerlos volver. Ya ellos venían hacia Canaán. Pero aquí la historia continúa con un par de reflexiones. Primero, el tema de los hijos. Hay grandes hijos, ellos eran creyentes los dos y Dios les había pedido, por consejo de sus padres, que fueran creyentes ambos. Y lo hicieron. Y a pesar de todas estas cosas que pasaron, engendraron 11 hijos, y iba a tener un 12º después cuando saliera, y de los cuales tenía una gran simiente. Imagínense, estamos hablando de Lea, que lo tuvo a Leví, la tribu de los sacerdotes. Estamos hablando de Judá, ese Judá que iba a ser de la simiente del Mesías, de donde iba a nacer el Mesías. Increíble. En cuanto a Raquel, la más, digamos, la que menos hijos tenía, sin embargo dio a José. Totalmente increíble, el gran héroe ante el faraón, el hombre de los sueños. Grandes cosas habían pasado en esos chiquitos que estaban jugando ahí. Era una gran bendición. Y uno se pregunta por qué se quedaba pasivo. No era una pasividad, sino era una obediencia. No era una pasividad, sino era algo activo. ¿Por qué era activo? Porque Dios le había dicho en 28:15 de Génesis, yo te bendeciré a donde quiera que fueres. Dios sabía que iba a buscar esposa, Dios sabía todo lo que le iban a hacer, y Dios sabía, y Dios dijo que ahí Dios le iba a bendecir. Eso hizo. Él tenía una gran riqueza al final acumulado y una numerosa familia. Había cumplido Dios. Y luego dice, y volveré a traerte. Dios había dado una orden, Dios tenía pensado una orden de traerlo. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob todo el tiempo esperó en obediencia, esa pasividad que soportaba los maltratos y los tiempos. En realidad estaba esperando la orden de Dios y Dios se le aparece y le ordena, vete a tu tierra de nuevo. Y ahí entonces emprende la salida. Todo el tiempo se muestra un hombre, como podemos ser nosotros, un hombre, una mujer, que respeta el escrito está, lo que Dios dijo. Yo me he encontrado con muchas personas, de hecho a veces no puedo entenderlo, que tratan de decirlo, yo hago lo que el Espíritu me dice. Yo voy y hago y voy viendo qué me dice. Y uno a veces le comenta, pero la Biblia también dice estas cosas. No, pero yo espero que el Espíritu me diga. Está bien, el Espíritu Santo puede añadir cosas durante toda la historia, por supuesto que sí. Pero ya hay cosas reveladas, ya hay un escrito, está toda la Biblia, lo que estamos viendo hasta el final del Apocalipsis, está lleno de consejos, de direcciones, de órdenes de Dios sabias para nuestra felicidad. Ya están escritas y no pueden ser alteradas. Ya son válidas. Entonces nosotros no estemos esperando un avanzar o un sal de esta tierra, como le decía Jacob, si ya estaba dicho. O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a obedecer? ¿Voy a elegir a qué persona para mi vida? ¿Voy a robar? ¿No voy a robar? ¿Voy a mentir o no voy a mentir para salvarme? Y 1000 ejemplos más. No tenemos que dudar porque hay un escrito con respecto a cada acción. Tenemos que buscar en las Escrituras y obedecer. Entonces la actitud debe ser siempre de obediencia. Y también hay un tema con el tema de la huida.
El de la huida lo alcanza Labán. Él huye, trata de llegar a ir a su tierra, ¿no es cierto?, hacia Canaán, y lo alcanza a medio camino, lo que es Labán con un grupo de gente para hacerlos volver, pero Dios se le aparece, y eso es muy importante, porque Jacob confiaba en Dios y seguía las órdenes de Dios. Y entonces Dios se le aparece y le dice, ten cuidado cómo le hablas. Y de hecho, eso nos recuerda como cuando, por ejemplo, le apareció en sueño al faraón cuando estaba Abraham allá en Egipto, y lo llenó de plagas a toda su casa por haberse acercado al siervo de Dios. O por ejemplo, cuando Abraham estuvo con el tema de Abimelech, y también Abimelech le apareció Dios en sueño y le dijo, muerto eres, por la firmeza con la que Dios defiende a sus hijos. Y Dios le dijo, ten cuidado cómo le hablas. Evidentemente le estaba prohibiéndole que le hiciese daño. Es muy importante esto. Porque eso tenemos que tener conciencia cuando dice, a sus ángeles mandará cerca de ti. Yo soy tu escudo. Eso es real, es una dulce promesa de Dios. Dios en las directivas da muchas órdenes, sí, pero hay muchas promesas y bellos cuidados que nos da. Él todo el tiempo nos está, Él es el Roy, el Dios que ve. Él es el Shaddai, como dice la de Génesis, el Dios todopoderoso. El que busca que sus criaturas estén bien. En Job, en los primeros capítulos, dice claramente cómo si Él permite a veces que nos lleguen algo. Nosotros nos pasan cosas porque nosotros las provocamos para nosotros mismos, otros las mandan, pero Dios siempre las filtra de alguna manera. Dios permite que lleguen hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque mencionaba que en Job, por ejemplo, en los primeros capítulos menciona que si Dios le diera rienda suelta al enemigo de Dios, Él nos destruiría absolutamente todo, en salud, todo, y nos mataría de hecho. O sea, la diversión de Él sería exterminarnos, hacernos daño hasta el infinito. Dios tiene cuidado que estas cosas no pasen. Dios pone un límite. Dios permite aquellas cosas que pueden llegar finalmente a ser de provecho para sacar lo mejor de nosotros y hacer de nosotros un mejor cristiano, alguien valioso. Pero no le da rienda suelta, eso no es bíblico. Dios siempre está mirando, Él mira y Él supervisa aquellas cosas que lleguen. Tengamos alegría de que estamos bajo los ojos atentos de Dios, cada uno de sus pequeños. Por eso, tengamos paz. Dios es el Roy, el que ve. Mi querido amigo, mi querido hermano, me despido con gran alegría, no sin antes dejarte aquí al costado mi último video, La Promesa. También te recomiendo poder suscribirte acá en el icono de la foto, haces clic y te suscribís. Nos vemos pronto.